Programa Misión y Motivo. Hoy estamos hablando de los roles del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. Y en el segmento anterior hablábamos pues de cómo fuimos condicionados, somos condicionados desde nuestra familia de origen en cuanto a las tareas o responsabilidades de hombre y mujer dentro del matrimonio. Y pues sí, existen estos roles tradicionales, ¿no? Estos roles tradicionales que aprendimos en casa, pero sobre todo hablamos de generaciones pasadas que sí eran muy marcadas. Sí. Voy a ponerlo entre comillas, lo que le tocaba al hombre y y a la mujer. Y decías tú, al hombre como que se daba por hecho que al hombre le correspondía en primer lugar ser el proveedor y el protector de la familia. De la familia. Y a la mujer le tocaban las labores de la casa y los hijos. Sí, entonces el hombre era, a ver, tú cumple con salir a trabajar, que muchos de nosotros pues, salíamos a trabajar desde muy temprano y luego regresabas a veces hasta muy tarde. Muy tarde, ajá. Ni nos enterábamos de lo que pasaba en casa. La mamá era la que le tocaba lidiar con los niños, con la casa, la comida, las tareas de los niños. Antes no había, como ahora que mandas a arreglar un pantalón, no, lo arreglabas tú desde coser calcetines Sí sabían y demás. coser. Bordaban servilletas, ellas bordaban hacían sus propias sábanas y demás, ¿no? Entonces era una labor muy cansada y muy demandante de la mujer en aquellos tiempos. Al menos eso es lo que mi abuelita me contaba. Fíjate que es bien curioso porque pues digo, me da risa, pero sí creo que es algo un poquito delicado el hecho de que los hombres creían que por el hecho de aportar económicamente ya hasta ahí se acababa la responsabilidad. ¿Sí? Es decir, yo ya cumplí con eso, incluso pues llegaba a decir el marido a la esposa, ¿no? Yo cumplo con darte para el gasto, cumplo con proveer a la familia de lo que necesita, lo demás es tu responsabilidad. Sí, A mí no me vengas con con chismes o quejas de tus hijos. Ah, porque así, de tus hijos. No. No eran nuestros hijos, sí. Tus hijos. Y volteamos la moneda y cuando faltaba el dinero, entonces la responsabilidad es tuya como proveedor, ¿no? Ajá. Y necesitas trabajar más porque ya no alcanza. No alcanza, ¿sí? Y si había cosas buenas en los hijos, el hombre sí decía, salió a mí. No sé. Y si salía mal el hijo, decía, es tu responsabilidad, por tu culpa. Por la culpa de tu mamá. Pero sí él estaba muy marcado esta diferencia y pues obviamente los que crecimos con ese tipo de educación lo veíamos normal. Sí. Lo veíamos normal e incluso podría yo decir, bueno, al menos lo que yo vi en mis papás o en mis familiares en ese tiempo, pues sí, efectivamente mientras el hombre cumpliera con su parte de ser proveedor y la mujer tuviera bien atendida el hogar, los hijos, no había problema porque decían, pues, cada quien está en lo suyo, ¿no? Y uno como hijo, porque eso me decían mis papás, ¿no? Tu única tarea es estudiar. Tu única tarea es estudiar y con eso vas cumpliendo. Ajá. Sí, entonces, en mi caso, no como en tú mi caso no. En mi caso no, porque era trabajar mamá y papá. Ahí ya había dos personas que trabajaban para aportar en casa. Nuestra responsabilidad era apoyar en la casa en las labores, atender nuestra escuela, ¿sí? Pero sí es totalmente diferente a lo que tú viviste. Aquí ya mamá trabajaba, papá trabajaba y los hijos apoyaban en las labores de la casa. Y cuando yo te conozco, nos hacemos novios, para mí era, qué padre, ¿no? Tiene a su mamá está pendiente de ellos, de lo que necesitan. Y nosotros no, porque en ocasiones mamá no podía ni siquiera ir a nuestros eventos de escuela, no nos llevaba a la escuela, nosotros ya andábamos solos, muy chicos, yendo y viniendo a nuestra escuelita, entonces era muy diferente. Y yo anhelaba esa parte
de tener a mamá en casa, pero sabía que pues que ella había estudiado una carrera, era una profesionista y que dijo, no, yo voy a ejercer mi carrera sin descuidar a mis hijos. Sí se descuidan a los hijos, la verdad Pues, que... eh, fíjate, esto que comentas en esa época era, pues sí, triste. Digo, viéndole desde ahorita, Sí, era triste que una mujer tuviera que renunciar a sus sueños, a su desarrollo profesional, y que si lograba ujú. precisamente conseguirlos, de todas maneras no se le perdonaba la tarea. No, 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 no. no. Incluso, mira, nos llega un mensaje, gracias por sus mensajes, ¿eh? Dice, bueno, saludos Miri y More. Yo vi en mis padres que cuando no se ponían de acuerdo en los roles había problema y en ocasiones celos. Cuando mi mamá salió a trabajar, mi papá se enojó. Sí. Así nos sale lo machista, ¿no? Y también mi mamá, cuando papá no se preocupaba por mis hermanos, había problemas. Entonces, decía yo, de repente, pues sí, cuando se sentía que algún miembro no cumplía con su función, entonces sí se pegaba el grito en el cielo, como se dice coloquialmente. No, Y, y espérate, si la mamá gana más que el papá, ese es otro problemón, sí, porque mi nos mamá pegan en ganaba el más que mi ego. papá y olvídense, ¿no? Decía, Sí. es que entonces, ¿para qué estoy yo? Yo no sirvo para nada, aquí la que manda eres tú. Decía, no, aquí somos iguales los dos. Oye, me acordé ahorita que la primera vez que yo me quedé sin trabajo y fue precisamente para fin de año. Ay, sí, 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 sí. entonces fuimos de compras. Pero yo iba bien bajoneado, la verdad, como decían unos chavos, ¿no? Iba bien bajoneado. Y, pues, no, yo veía a More, mis hijas, ay, que mire esta blusa, que mire este vestido. ¿Tú qué te vas a comprar? Y yo, o sea, no tengo ¿Que no trabajo, entiendes no, que no tengo sí, trabajo? no, nada, yo estoy bien así. Ah, y More, la verdad, Siempre, sí, no, mira, lo mío es tuyo, sí. sí. No, el ego del hombre, o sea, No, que olvídate. capaz de que aceptara. No quiso ni un regalito. Cuando cada año le doy yo su Jóvenes, regalo, aunque no lo crean, no había 50-50 como ahora, ¿eh? No, o sea, eso que hay ahora no se vivía en nuestros tiempos y sí nos pegaba en el ego. Entonces, era parte de esta educación en que cuanto a los tenías. roles y las responsabilidades. El hecho de que el hombre no se sintiera el proveedor, no, nos sentíamos minimizados. Que no merecías nada, si te Sí, sentías. aunque no nos dijera la Ujú. esposa, bueno, yo en mi caso pues, no me decías nada, aunque sí en otros casos El volteaban, reclamo. oye, tú no Ujú. estás aportando, híjole. Bueno, otra que aspecto que es parte de los roles tradicionales, en cuanto a la educación de los hijos, a los hombres o al papá le tocaba imponer la disciplina, Sí. pero la mujer durante el día Durante el educaba. educaba, exactamente. Sí, entonces, Marcaba mucho los valores la mujer en ese tiempo, ¿no? Pero el de la mano dura era el papá. sí, porque la mujer era estar al pendiente de las De las tareas, de ir a las tareas, reuniones. sí, de estar pendiente al 100 de los Bueno, hijos. yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria era rarísimo ver a un padre, a un papá en una reunión. Creo que tú Siempre, fuiste el primero. creo que sí, eran Las las mamás, mamás, ¿sí? las mamás, Las ¿por qué? mamás. Porque eran las que se quedaban en casa, entonces Ujú. tenían el tiempo, Sí. como si el trabajo del hogar no fuera suficiente. Bueno, pero sí, ya cuando la mamá no podía, la mujer no podía con los hijos, entonces sí se lo turnaba al papá. Sí. Tu hijo esto, tu hijo lo otro. Anda en Entonces, malos pasos, ya cuando el corrige. papá le tocaba entrar en acción, ya no era con palabras, ya no No. era con convencimientos, de ejemplo, no era a imponer la disciplina férrea, ¿sí? Entonces, también era un rol muy marcado, Sí. porque incluso hasta te decían, cuando llegue tu papá, entonces uno como hijo ya decías, Le temblaban las piernitas. sí, ya decían, no, ya son palabras Sí, mayores, es ya, otro nivel. ya es cuando la mamá se sentía rebasada, entonces es parte de los roles tradicionales. Ujú. Y bueno, ahora existen roles contemporáneos, actuales, sí, que tienen una ventaja, ya hay una visión diferente en el sentido de que hay más flexibilidad, más negociación, se busca la igualdad, Sí. el ser equitativos, por una razón, que es lo que pienso yo que vino a cambiar toda esta dinámica. La mayoría de las parejas, de los matrimonios, trabajan los dos. Sí.
Entonces, obviamente, pues ya ahí los dos son proveedores. Sí. Entonces, antes el hombre llevaba la voz cantante porque como era el proveedor y el que pagaba, pues se sentía el jefe. Y Ahora no. Lo peor es que ahora cuando se sienten los dos jefes y que entre ellos no se ponen de Ya acuerdo, es una lucha de poderes en casa, ¿no? ese es otro boleto, ¿no? Pero, pues por supuesto que también, por un lado está bien que haya esta equidad, pero lo malo es cuando no hay diálogo y no se Exacto. ponen de acuerdo. Sí. Sí, sí, entonces, como tú dices, se presta una lucha de poder. ¿Y quiénes están en medio? Los hijos. Los pollitos. Los Ujú. pollitos que nada más voltean a ver Sí. quién, A ver, quién va ganando, quién quién gritó grita más. fuerte, ¿Sí? ¿no? Pues ahora en estos roles contemporáneos se busca que la distribución de tareas y responsabilidades recaiga en los dos, Sí. incluso ya en los hijos. Y eso También, también es padre sí. porque entonces ya se empieza a ver las responsabilidades como nuestras responsabilidades, hablando de matrimonio, pero también ya incluyendo a los hijos. A ver, hijos, ustedes también tienen tareas. Tareas que realizar desde niños, desde bebés, desde que les dices, aquí está tu cajita, guarda tus juguetes. Pues vamos a ir a otra pausa y les pedimos que continúen con nosotros en Misión y Motivo.